Desde que el hombre es hombre y no macaco, tuvo tiempo libre, según su profesión, claro está, cazador o cazada. Eran las dos únicas profesiones que había. Y como no había televisión, ni torturas semejantes, ni calviños, se tuvo que poner a dibujar, con lo que salieron las primeras broncas paternas. ¿Qué haces que no estás matando pigmeos como una persona decente y en vez de eso dibujas chorradas? Y así surgió el arte y la primera marca de tabaco. No se sabe si porque los que contemplaban las exposiciones eran un poco cortos y no comprendían las explicaciones de una sola secuencia, o era porque el artista quería ya trabajar con Walt Disney. Pero el caso es que aparecieron las primeras secuenciaciones, es decir, varios dibujos pausados de una misma escena. En este caso, se trata de una danza con merienda incluida, verdadera precursora del breakdance. Pero la verdadera finalidad de estas secuenciaciones era la educativa, como en esta pintura en la que se explican técnicas de caza. Y es que como entonces no había automóviles, la gente en vez de ir a la autoescuela iba a la casa del vecino a aprender a cazar por 5 costillas el mes de clase. Y como el papel era caro y las casas las vendían sin amueblar, pues pintaban en las paredes. Pasó el tiempo y se fueron perfeccionando las técnicas, sin que nadie hubiera pensado lo curioso que hubiera quedado un cómic entonces. He aquí un relieve asirio mejor secuenciado. Y ya está bien, después de miles de años de prácticas. Si está en relieve, es debido a que andaban en guerra y se habían gastado todo el papiro en hacer mapas. También los egipcios, que eran muy astutos, hicieron secuenciaciones narrando sus costumbres y ceremonias, adelantándose en muchísimos años al documental folclórico tan pesado. Sus jeroglíficos y dibujos de desarrollo lineal fueron un paso más en la expresividad gráfica. Y los sucesores de hoy en día hacen una revista llamada Madrid. Pero muchísimo más tarde, a alguien se le debió ocurrir que una secuenciación con texto o contada y metida en un recuadro sería mucho más fácil de entender. Pero ya era tarde. Al listillo ya le habían echado el trabajo. Así nacieron las aleluyas o estampas, que narraban una denodada batalla, como este sitio de Rodas por los turcos en 1480, o la vida de algún pez gordo de los de entonces. Surgió así una curiosa figura, la del narrador, que iba por las aldeas con una especie de página ilustrada con estampas de un hecho famoso sarcastizante de por entonces. La gente disfrutaba mucho de ver cómo se ridiculizaba a la oveja negra mediante un relato moralista del narrador, que iba señalando con un palo cada escena. Aquello era el auténtico cine medieval y el narrador era recompensado por el distinguido público. Aquí tenemos al cruel malvado que fue llamado, y más tarde vino el diablo y le enganchó. Para el infierno se lo quería llevar y a la olla habría de caer, y en ella se tendría que asar. En el infierno acabó por perfidio y blasfemo, y me parece que este es el hombre que tenemos delante. Y así acaba la historia de don Perfidio el Malante. Pero gracias a un tío listo que se llamaba Gutenberg y a los chinos que inventaron el papel contratando a Marco Polo de agente de ventas por Europa, se inventaron los libros y revistas impresas. La plaga infecciosa de los políticos ya existía, y enseguida salieron dibujantes que se encargaron de desvelar su personalidad. Zorros, perros, cerdos, etc. Y como los políticos hablan muchos, se inventó el balún o bocadillo, que se usaba más bien pocas veces. Normalmente se narraba debajo de la ilustración, con letra impresa, y a menudo había más texto que dibujo. Este dibujo es uno de los que menos texto tiene. Sin embargo, en este chiste político inglés, que proliferaban bastante en la prensa, de 1802, se incluye ya un preuso del bocadillo como único método narrativo, prescindiendo de la explicación por el diálogo puro. Pero entonces era solo una excepción. El más claro y conocido del futuro arte del cómic fue el suizo Rodolf Töpfer, pedagogo de profesión,
e interesado por aplicar al dibujo la narrativa para hacerla más fácil. Cosa lógica, debido a la cantidad de bestias que había por entonces. El caso es que en 1827 hizo la estructura esencial del cómic, que ni es una narración con ilustraciones ni una simple estampación narrativa. En una crítica de prensa de entonces se resume la reacción de los entendidos sorprendidos. Si es un artista, dibuja débilmente, y si es un literato, escribe mediocremente. La historieta de Töpffer era para adultos, y se le llamó literatura en estampas. Obsérvese que rotulaba a mano y que dibujo y texto formaban un conjunto inseparable. Pero la experiencia duró poco, lo que él, que murió 17 años después, y la cosa quedó sin desarrollar. Pero había nacido el cómic. El cómic europeo. Menos mal que siempre hubo copiones, y en la década de 1830 un franchute llamado Amédée de Noé le gustó la obra de Töpffer y se lió a plagiar su estilo, perpetuando el asunto bastantes años después, sacando álbumes ilustrados. Pero aquello aún estaba pasando desapercibido. Más tarde, un tal Doré se entusiasmó, también en Francia, por los relatos en imágenes. Ya entonces caían mal los rusos, e hizo una historieta caricaturesca de sus costumbres, como se ve en esta viñeta. Estamos en 1854. Y parece ser que el sadismo se puso de moda, ya que en 1865, en Alemania, Wilhelm Busch hizo este cómic. Véase cómo acaban los dos niños protagonistas, molidos como el pan. Eran los famosos Max und Moritz. Los antecesores salvajes de Zipizape, de donde Escobar sacó la ideilla de dos niños gamberros. Se dice que fue entonces cuando nació la serie de cómics. También la historieta pedagógica infantil, en la que se les enseña cómo se les matará si persisten en hacer gamberradas, lo cual constituyó un claro avance en la educación infantil. Los textos eran casi siempre en verso, aunque con la traducción ya se han perdido. Pero dejamos al sádico y nos vamos a Inglaterra, donde un señor llamado Charles Henry Ross, novelista, y que dibujaba una especie de página cómica en el semanario jocoso Judy, a finales de los años 60, para no andar inventando personajes cada semana, se le ocurrió mantener siempre un personaje, y se llamó Ali Sloper. Todo gracias a la vagancia. Y como no tenía competencia, fue convertido pronto en héroe nacional. Gandul y moroso, este gordo hizo que muchos ingleses se identificaran con él. Fue tal éxito el que en 1873 se le dedicó un número entero y en 1884 un semanario para él solito. Nacía el personaje, que llegaría a ilustrar ceniceros, vasos, relojes, en fin, como el Naranjito. Nacía la revista de cómics también. La plaga de la página y la tira cómica se iba extendiendo por Europa, mientras en Estados Unidos, como siempre, iban más adelantados. En España, en la década de los años 70, surgía de las páginas de los semanarios satíricos un tal Mestrés, que haría las delicias del público con su humor visual y expresivista. Aún no se usaba el bocadillo y todo se centraba en la imagen. Todo lo publicado en prensa se recopilaba después en volúmenes. En Francia también comenzaban a proliferar los cómics humorísticos. Aquí tenemos una tira de un tal Caran d'Anché, publicada en Le Figaro Illustré en 1887, y que es precursora del clásico tema burlesco de Cuartel. Ya se aprecia un estilo de mancha más parecido a los cómics de hoy, sin tanto rayado. Seguimos en Francia, tierra de cómic, donde un tal Christophe empieza a realizar a finales de 1880 las típicas historias de familias y sus peripecias. Pero eso sí, en tono cómico, porque Michael Landon y su Casa de la Pradera, por suerte, no había nacido aún. Damos un salto a España y por aquellas épocas nos encontramos
con que un humorista gráfico apodado Mecachis está dejando atónita a la nación con sus tiras e historietas absurdas, casi siempre mudas. No hay más que ver que el argumento de esta tira para comprobar que Mecachis andaba preocupado por alfabetizar a los desgraciados con gran vocación. Mientras, sobre 1890, y como consecuencia del éxito de Alice Sloper, se inicia el boom de los semanarios de cómics en Inglaterra. Pero comienza el choriceo y el plagio también. Un editor comienza a publicar originales publicados poco antes por otro semanario, y se origina una miniguerra que termina con llamamientos a los dibujantes para que colaboren en las revistas, con lo que prácticamente se admite cantidad de historietista nuevo, algo que hoy nos suena a sueño de hadas. Entre toda esta nueva cantera de cartonistas, destaca Tom Brown, que empieza a utilizar los estilos de dibujo que marcarían toda una era de casi 40 años en el Reino Unido. Esta entrega data de 1896 y era el primer cómic de vagabundos que acarrearía una verdadera moda de cómics de vagabundos durante varios años. Numerosos editores de libros, ante el éxito de los cómics, penetran en el mercado. Y según se llega al temidísimo fin de siglo, en Francia los cómics tienen en gran parte una orientación infantil, o como mínimo para todos los públicos. Los editores comprenden lo que es más comercial. Aparece, no se sabe si como consecuencia o no, las primeras portadas de revistas con cómics a color. Mientras, en Inglaterra, ya se habían publicado portadas de revistas de cómics a todo color desde 1896 y seguían manteniendo la línea para adultos. En 1904 nacía la revista Puck, que sería la primera revista de cómic conocida a todo color. Tenía un pequeño suplemento infantil. Y entonces viene el cambiazo. De un semanario prácticamente plagiado de los suplementos a color norteamericanos para adultos, en menos de un año la sección infantil va ocupando cada vez más páginas, hasta que la revista es puramente infantil. Su éxito fue tan grande, el cambio no fue nada hecho al azar, sino obra de la arrolladora aceptación juvenil del suplemento, que a partir de entonces prácticamente desaparece el cómic para adultos. La fiebre editora por el cómic infantil desbordaría previsiones y la cosa aumentaría de tono, cada vez más colores, más animales, más objetos entre márgenes, etc. Hasta llegar a un punto de demencia infantilista, en el que predominaban estas páginas de agobiante explosión de colores y animales hasta formar una auténtica locura. Obsérvese que en esta página de 1938 aún no han desaparecido los textos bajo página y que el estilo no ha variado en 30 años. Pero seguimos a principios de siglo, sobre 1910. En España aún no ha aparecido ninguna publicación de historietas infantil, sino que solamente sale alguna página en Patufet, revista para niños e infancia, así como en los suplementos infantiles de periódicos y semanarios. Por aquellas fechas empezaba a proliferar el bocadillo en los cómics españoles, iniciativa esta que fue obra de otro humorista con nombre o seudónimo estúpido, Atiza, a quien se unirían poco a poco más dibujantes. Y mientras, en Francia, en ese mismo periodo 1908-1912, ya habían salido 5 revistas. Los editores franceses se forraban y destacaban como dibujantes Zomen, André Galland, Forton, etc. Pero tanto en Francia como en Inglaterra el bocadillo brillaba por su ausencia. El descubrimiento y la práctica del mismo en España debió ser causa del hambre. En Italia empiezan a florecer los primeros cómics en 1910, directamente infantiles, con la aparición de la revista Corriere del Piccoli. Aparte del material de importación norteamericano, que como siempre multinacionaliza sus producciones, aparecen dibujantes como Antonio Rubino, quien dibuja historias como esta del niño de cabeza cuadrada, Cuadratino. Al final de la historia se vuelve trapezoidal, lo que debe indicar que se hace más inteligente todavía. Y he aquí otra enternecedora e ingenua historieta italiana de aquellos días, en la que un negrito, después de afilarse la cabeza con una rueda de granito, se abre cariñosamente las tripas ante parientes y amigos, sin duda para abrirles el apetito.
El nombre del simpático personaje es Bilbolbul. El dibujante se llama Musino y la revista la misma, Corriere del Piccoli. Es justo por aquella época cuando aparecen las primeras tiras de personajes fijos en Argentina, en un semanario llamado Caras y Caretas. Argentina sería el país sudamericano que más desarrollaría el arte del cómic. Los primeros personajillos populares serían Chicharrón, inteligencia, y Viruta, la fuerza, con unas historietas de lo más disparatado. Pero una de las historietas más conocidas de entonces sería el negro Raúl, personaje que intenta llevar vida de sociedad aristocrática y termina siempre en ridículo, sentando así un precedente racista en los cómics. Volvemos al viejo continente, a España, donde se está desarrollando a finales de la primera década y principios del 20 una interesante cantera de dibujantes, justo con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en la que bajó la producción europea. En 1915 sale la revista casi de cómics Dominguín, a la que sigue en 1917 la archiconocida TVO. En aquellas épocas surgiría uno de los mejores genios del cómic español, Opiso. Opiso realizaría durante muchos años las portadas de TVO y sería famoso por sus dibujos de multitudes. En realidad era un pintor frustrado. Jamás sabría la importancia que revestiría su obra y el auge del cómic como método de expresión. A principios de los años 20 comienzan a aparecer, por fin, los primeros bocadillos en las historietas francesas y se configura el cómic propiamente dicho. Alain Saint-Ogan, con el fin de llenar un espacio que se había quedado vacío en una revista en el último minuto, crea Zig et Puch. Y sin saberlo, creó unas estrellas del cómic, utilizando técnicas de cómic moderno. Ante el éxito, la editorial tuvo que contratar a este improvisador, pero tardarían los demás dibujantes en unirse a su técnica moderna. Y también en Argentina surgían las primeras historietas modernas, iniciadas por Arturo Lanteri. Obsérvese las expresiones argentinas que aparecen y se cuentan historias de grotesco humor social. Otro ejemplo de cómic para adultos circulante por las Argentinas es este, La familia de Don Sofanor, de Arístides Rechain, que narra las ambiciones aristócratas infinitas y desmedidas de una mujer e hija que arrastran al marido compartiendo esta ambición. Y es que al parecer el cómic argentino tenía la fijación por estos temas de pretenciosidad de la gente y de los delirios de grandeza. De mediados a finales de los años 20, en España el cómic humorístico toma forma y se desarrolla espectacularmente. La locura de los 20 y la liberalización que esta época trajo hizo que proliferaran revistas festivas para adultos, que cultivaron un humor hasta ahora nuevo, absurdista, pero con toques de genialidad, e inédito en el mundo. Miguel Miura, que además era articulista y sería guionista cinematográfico, era una de las principales figuras. Bastión de este tipo de historietas sería la revista Gutiérrez. Otro de los historietistas más destacados de esa generación era Caíto, periodista, que aprovechó la totalidad del recurso que le ofrecía el medio, dando a la historieta originalidad y vanguardismo, con su dibujo sintético y simple. Utilizó por primera vez el personaje fijo, inaugurando la serie en España. Él y Miura cimentaron el humor puro o absurdista, con un gráfico original e inconfundible. Cultivó los dos géneros, infantil y adulto. Aquí unas muestras de sus chorradas en los dos estilos. A finales de los años 20, en Bélgica, un tal Georges Remy, después de realizar una especie extraña de historietas humorísticas con un personaje anodino llamado Totor, para una revista de Boy Scouts barata que se llamaba Le Boy Scout Belge, joven redactor jefe de Le Petit Victimier, un día intentó crear un personaje. Y así, Georges Remy, de seudónimo Hergé, realizó un personajillo que se llamó Tintín, estrenándolo con una comprometida y difícil aventura,
Tintín en el país de los soviets. Nacía así, sin comerlo ni beberlo, la serie de aventuras. A continuación se sucederían Tintín en el Congo, en América, en Oriente, en El Rastro, en Vallecas, en fin, en todos aquellos lugares donde pueda haber aventuras, tiros, persecuciones y malos. Así, con la década de los años 30, comenzaba el cómic de aventuras. Fin de la primera parte. A partir de aquí empezaba una nueva era de los cómics, los años 30.